Buenos días, vamos a trabajar hoy con las guías número 1 y número 2 referidas a clasificación de la materia. Primero, ¿qué es la materia? Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química es la ciencia que estudia la naturaleza, composición y transformación de la materia. La característica fundamental de la materia es que puede ser medible y la podemos clasificar bajo dos aspectos, según el estado de agregación y según su composición. Según el estado de agregación, se refiere a la forma en que interactúan las moléculas que componen la materia. Y distinguimos tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. En este cuadro tenemos propiedades comparativas de los tres estados de agregación. Por ejemplo, el sólido tiene volumen fijo, el líquido tiene volumen fijo, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. El sólido tiene forma propia, el líquido no tiene forma propia porque toma la forma del recipiente que lo contiene, y el gas no tiene forma fija. El sólido no se puede comprimir, es decir, no se puede reducir su volumen. El líquido son poco compresibles y los gases son fácilmente compresibles. Los sólidos no fluyen por sí mismos, los líquidos difunden y fluyen por sí mismos, y los gases difunden y tienden a mezclarse con otros gases. El estado sólido se caracteriza porque sus moléculas están muy juntas y existen muy fuertes interacciones entre ellas. Tienen poca libertad de movimiento. El estado líquido, las moléculas se encuentran más separadas que en los sólidos, con interacciones moleculares más débiles. Y las moléculas se pueden mover con mayor libertad, pudiendo fluir o derramarse. El estado gaseoso, las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras, no existen interacciones entre ellas y se mueven libremente con mucha energía. Y no olviden los cambios de estado. Con color amarillo se representan los estados de la materia, con color rojo aquellos cambios de estado que requieren un aumento del calor y con color celeste aquellos cambios de estado que requieren una disminución de calor. Por ejemplo, para ir de sólido a líquido se requiere un aumento de calor. Para ir de gaseoso a sólido se requiere una disminución del calor. Y así puedes ir analizando los diferentes cambios de estado de la materia. De acuerdo a la composición de la materia, podemos clasificarla en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de elemento químico, o bien por un compuesto químico. Si la materia está formada por moléculas con átomos iguales, se llama elemento químico. Si está formada por moléculas con átomos diferentes, se llama compuesto químico. Los elementos químicos están formados por una sola clase de átomos. No se pueden descomponer por métodos físicos ni químicos. No pueden ser divididos en sustancias más simples. Por ejemplo, la molécula de oxígeno. Los compuestos químicos corresponden a la unión de dos o más tipos de elementos. Se pueden descomponer por métodos químicos y las propiedades son distintas a las de los elementos que las forman. Cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. La fórmula indica cuántos átomos de cada elemento tiene el compuesto. Por ejemplo, tenemos acá la molécula de ácido sulfúrico. Esta molécula de ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno, uno que está escondidito ahí, un átomo de azufre, y 4 átomos de oxígeno. Esa es la información que nos da una fórmula química. Todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos. Moléculas corresponden a conjuntos de átomos iguales o diferentes. Existen moléculas de elementos como la molécula de oxígeno, nitrógeno, ozono. Y existen moléculas de compuestos como la molécula de agua, de dióxido de carbono, de glucosa, etc. Y las mezclas finalmente. No ocurren reacciones químicas entre los componentes. Cada uno de los componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Los componentes pueden separarse por medios físicos como la destilación, la filtración, la flotación, etc. Ejemplos:
de mezclas. Existen muchos ejemplos de mezcla a nuestro alrededor, pero son diferentes mezclas. Entonces vamos a tener dos grandes grupos de mezclas. Las mezclas homogéneas, que presentan la misma composición en todas sus partes. Sus componentes no se distinguen a simple vista ni bajo el microscopio. Y se observa una sola fase. Por ejemplo, una aleación metálica, el aire, una masa, una taza de té, el agua potable, un café con leche, etc. Ahí nos queda un trozo el vidrio. Las mezclas heterogéneas están formadas por dos o más sustancias puras. Algunos de sus componentes se pueden distinguir a simple vista o por otros medios. Algunos ejemplos: una galleta con chip de chocolate, un trago, agua y aceite, una ensalada de frutas, leche con cereal y frutas, una ensalada de verduras, etc. No olviden, una vez que hayan podido responder la guía de acuerdo a los contenidos que les he explicado, enviarla a mi correo o al link del liceo en cualquier formato. Espero haberles sido útil en esta clase y nos vemos